Hay historias que nos marcan para siempre y esta es una de ellas. Empecemos. Con Fedya, una amiga de la infancia que conocí cuando éramos solo 2 niños. 9 años. Nuestros caminos se cruzaron en vacaciones, cuando mi familia y yo fuimos a ese pueblo rural donde vivía una amiga de mi madre. Allí, entre los olor a heno y sonido de gallinas, compramos miel pura y leche fresca. Mientras yo estaba encantada con ese pedacito de mundo que para mí era simplemente un escenario de fin de semana. Después de todo, es fácil romantizar la vida en el campo cuando sabe que al final del día volverá a la comodidad de la ciudad y que cosechará patatas o ordeñar vacas es solo una aventura pasajera, algo que se hace 1 o 2 veces al año. Año como quien prueba un plato exótico. Pero Fedya era diferente. Aunque era el más joven de una familia numerosa, tenía una madurez que no correspondía a su edad. Mientras me divertía como turista, trabajaba con una seriedad impresionante, arreaba el ganado. Con destreza montaba a caballo como si hubiera nacido en la silla, y ayudaba con él. Cosechar o cortar el césped con un entusiasmo que a mí me parecía más puesta en escena que la realidad. Una vez incluso pasamos juntos la Nochevieja. Recuerdo. Como si fuera hoy, él, queriendo demostrar que ya era un hombre, montó solo los fuegos artificiales. Fuegos artificiales en el patio cubierto de nieve. Cuando volaron los corchos del champán, él fue quien los recogió del suelo, diciendo que servirían como boyas para pescar. Para mí, aquel chico de campo parecía estar jugando a la fantasía, como si imitara a los adultos. Pero estaba equivocado. El día que todo cambió empezó como cualquier otro. Miré desde el balcón. Mientras Fedya intentaba llevar una vaca al corral. De repente el perro de la familia, un animal enorme llamado Bulka, se liberó de la cadena y comenzó a perseguir al animal, ladrando como loco e intentando morderle las patas. Trasero. La vaca, aterrorizada, corría en círculos por el patio, mugiendo ruidosamente. La madre de Fedya salió corriendo para tratar de calmar al ganado mientras luchaban por sujetarlo. Cachorro. La escena era caótica, animales asustados, gente gritando, barro volando. Ah. Para mí eso fue pura comedia slapstick, una escena digna de esas viejas películas en blanco y negro, lleno de tropiezos y confusiones. Me reí tanto que casi me caigo de la silla. Cuando finalmente lograron controlar la situación, Fedya entró al porche sudorosa, rojo de ira y cansancio. Cuando me vio reír, me miró a los ojos con una seriedad que me heló la sangre y dije secamente: cuando la desgracia te golpea puerta, entonces verás si es gracioso. Mi risa murió instantáneamente. Eso no fue un niño jugando. Era un hombre en miniatura, con responsabilidades que yo ni siquiera podía imaginarlo. Todavía jugamos, peleamos y nos reconciliamos ese día. Como niños normales, pero algo había cambiado. Y como si el universo me quisiera dar una lección, una abeja me picó justo en la frente antes de subirme al auto para volver a casa. Salí de allí con una huella física y una lección que llevaría conmigo para siempre. Pasaron los años y por uno de esos accidentes de la vida, nunca regresé a ese pueblo. Lo que sé sobre Fedya lo aprendí a través de las historias de mi familia. Se hizo fuerte. Se convirtió en un niño y a los 16 años ya ayudaba como pastor para ganar un dinero extra. Hasta que un gélido febrero, todo se vino abajo. Dejó su casa para ir a la escuela y nunca llegó. Al principio pensaron que era simplemente otro día de tira y afloja. Al fin y al cabo, ¿qué adolescente no falta a clase de vez en cuando? Pero cuando cayó la noche y él no regresó, el corazón de la familia se hundió. Al día siguiente, familiares, vecinos y amigos buscaron en todos los rincones de la región, preguntando a todos, pero era como si la tierra se lo había tragado. Nadie lo había visto. Ni siquiera los amigos con los que solía huir clases, ni los residentes de los alrededores. El último disco fue la despedida en puerta cuando se fue a la escuela. No fue hasta el tercer día de búsqueda que un residente local lo encontró.
Fedja estaba casi desnuda. Boca abajo en la nieve en medio de un montículo junto al río helado que atravesaba el pueblo. Apenas respiraba. Lo llevaron a su casa, le quitaron la ropa mojada y comenzaron a frotando su cuerpo con alcohol para reanimarlo. Fue entonces cuando notaron algo extraño. Un bulto suave en su omóplato derecho. No había señales de lucha ni lesiones visibles. Poco a poco fue recuperando el sentido. El padre, desesperado, hizo. Tome un sorbo de alcohol puro para calentarse por dentro. Fedja apenas podía arreglárselas. ¿Recuerda algo? No supe cómo salí de casa, ni qué había pasado en los 3 días. En el que desapareció. Su memoria era borrosa, excepto por una imagen vaga. Se había despertado en una habitación con paredes de troncos toscos, sucia y maloliente, acostado en un banco de madera dura. No tuve fuerzas para levantarme y todo a mi alrededor parecía envuelto en niebla. No vio a nadie, no escuchó ninguna voz. En unos momentos se desmayó de nuevo. Se recuperó rápidamente, volvió a la escuela y al menos aparentemente continuó adelante como si nada hubiera pasado. Pero el tiempo pasó y las cosas empezaron a verse raros. Fedja terminó la escuela secundaria, se estaba preparando para el servicio militar e incluso se compró un Nokia de moda, ese sueño de consumo de la época. Pero de repente empezó a desaparecer. Llegó tarde, estuvo ausente durante días y su comportamiento cambió, antes hablador, ahora estaba cerrado, distante. La familia, sospechosas de drogas, le registraron los brazos en busca de marcas, lo obligaron a hacer un análisis de orina. Nada. Hasta que un día me confesó, iba al pueblo vecino Poduskino, donde había conocido a una chica, Katia Kolochenko, de la que se enamoró. Se había enamorado perdidamente. Hablaba de ella con un brillo en los ojos como si hubiera encontró el amor de la vida. Estuve 2-3 días fuera, fui a fiestas con un amigo y regresó en estados de ánimo impredecibles, a veces tensos, a veces eufóricos, como si flotar en otra realidad. Los familiares estaban preocupados, pero no había motivos para sospechar. Él siempre me avisaría cuando se iba, se mantendría en contacto y su amigo me confirmaría todo. Hasta lo peor sucedió. Encontraron a Fedja y su compañero colgados en un almacén. Abandonados, cada uno colgado de un tendedero. La noticia se difundió como fuego en paja seca. No había signos de lucha ni marcas en el cuerpo. Solo 2 detalles. Siniestro, ambos llevaban gafas de sol idénticas, pintadas con pintura blanca. De espesor y sobre una mesa, una nota manuscrita de Fedja, mi dirección, Rua Vansetti, 20 años, código X3731. Las últimas palabras fueron borrosas y legibles. La familia, devastada, corrió a Poduskino, convencida de que Katia vivía allí. Pero el pueblo era un fantasma del pasado, no existía Kolochenko ni Vansetti, sin discotecas ni fiestas desde hace décadas. Los ancianos juraron que si apareciera un extranjero allí, todos lo sabrían. Nadie había visto nunca a Fedja ni a sus amigo. Y así, entre misterios y preguntas sin respuesta, una vida llena de las promesas fueron borradas, dejando atrás solo silencios y una sombra que hasta el día de hoy nadie podía explicarlo. Silencio. Un silencio tan denso que parecía tragarse incluso el sonido de la lluvia golpeando el suelo. Techo de zinc corroído. Solo la luz del móvil, débil y temblorosa, atravesaba él. Oscuridad, revelando paredes desconchadas y un piso de tierra que con cada paso crujió bajo mis pies como si advirtiera, no deberías estar aquí. Respiré hondo, tratando de ignorar el olor a humedad mezclado con algo más siniestro. Como cenizas frías de un incendio extinguido durante décadas. La cocina era un museo de abandono, platos polvorientos, una taza rota sobre la mesa y en un rincón, un armario entreabierto donde se amontonaban latas oxidadas. Sin luces eléctricas. Sin señales de vida.
Solo el eco de mi propia voz, que sonaba extrañamente hueca. Como si las paredes lo hubieran absorbido antes de que pudiera extenderse. ¿Alguien en casa? Lo intenté de nuevo, esta vez más abajo, casi aún. Susurro. El viento aullaba afuera, arrastrando ramas secas contra las ventanas como uñas que rayan el vidrio. Y entonces, desde la parte trasera de la casa, llegó un sonido. No fue una respuesta. Fue un fastidio. Algo pesado siendo arrastrado por el suelo, lento. Deliberado, como si alguien, o algo, se acercara con él. Paciencia de alguien que sabe que no hay a dónde huir. Mi pulso se aceleró. La luz de el celular parpadeó, avisando que la batería estaba al límite. 12%. Suficiente para encender. El pasillo de delante, donde la oscuridad parecía más espesa, como si algo la estuviera absorbiendo. Adentro. ¿Hola? Se me quebró la voz. No hubo más excusas ni justificaciones. Yo tenía. Invadí un lugar que no me pertenecía, y ahora ese lugar me recordaba. De eso. El arrastre cesó. Por un segundo, lo único que se escuchó fue el goteo del agua filtrándose por el techo. Entonces, de la oscuridad total, una sombra se desprendió de la pared. Alto. Demasiado alto. Tú. Los contornos se movían de manera incorrecta, como si los huesos de esa figura no estuvieran. Obedecer las leyes de la anatomía humana. Y los ojos, o lo que imaginaba que eran. Ojos brillaron por un instante, reflejando la tenue luz del teléfono celular como dos fragmentos de vidrio mojado. Corrí. No lo pensé. No lo planeé. Mis pies obedecieron al instinto antes que a la razón. Podría interferir. Me lancé hacia la puerta trasera, esperando que ella lo hiciera. No estaba cerrado, para que la lluvia todavía cayera afuera, ¿para qué? Cualquier cosa era mejor que eso. Mis manos se resbalaron en el pomo de la puerta. Húmedo, pero la puerta cedió. Tropecé con los escalones, caí en el fango de lo que ahora era. Sin lugar a dudas, un cementerio con cruces torcidas que sobresalen de la tierra como dedos. Esqueletos tratando de agarrarse al cielo. El coche estaba a solo unos metros de distancia. Unos metros que parecían kilómetros. Detrás. A mí la puerta volvió a crujir, esta vez abriéndose lentamente como si quién o qué. Eso estaba dentro, quería darme una última oportunidad de mirar atrás. No miré. Me lancé en el asiento del conductor y cerré las puertas con un clic. Desesperado. Las llaves temblaron en mis manos cuando las metí en el contacto. El motor se ahogó una o dos veces. Por favor. Al tercer intento el coche se alejó con un rugido. ¿Vida? Encendí las luces y fue entonces cuando lo vi, la figura estaba parada en medio de la carretera. Inmóvil, como si la lluvia no la alcanzara. Los brazos, demasiado largos, colgaban a los lados del cuerpo. Y la cabeza estaba inclinada de una manera que ningún cuello el humano soportaría. Pisé el acelerador. La rueda patinó en el barro antes de agarrarse al suelo. El coche salió disparado y durante. Por un segundo juro que sentí algo golpeando el capó, como si esa cosa hubiera. Intenté aguantar. Pero no miré por el espejo retrovisor. Entonces ni nunca. Acabo de seguir. Delante, con las manos pegadas al volante y el corazón latiendo con tanta fuerza que apenas oí el sonido. Sonido del motor. Cuando finalmente llegué a la carretera principal, el GPS parpadeó confundido. Ruta no. Encontrado, decía la pantalla. Como si el lugar del que había huido no existiera en ninguna parte. Sin mapa. Y tal vez ni siquiera existió. Pero las cruces estaban ahí. Y la sombra también. El silencio era tan denso que podías oír tu propia sangre latiendo en tus oídos. Solo el insistente goteo de la lluvia sobre el tejado rompía ese vacío, como si el tiempo se había detenido dentro de esas cuatro paredes podridas. Si no hay nadie aquí, ¿quién sabrá si me quedo a pasar la noche? Si los dueños aparecen, les explicaré. Simple. El plan parecía sólido. Necesitaba una cama.
Dormir en el suelo, de ninguna manera. La cocina no era una opción. Entonces en adelante. Cada paso en el suelo crujía como un grito ahogado, como si las tablas protestaran por mi presencia. El aire olía a moldear, a algo viejo, a algo que había perdido la vida hacía mucho tiempo. Y ese cementerio en el patio trasero no ayudó. Mi cabeza se llenó de escenas de películas de terror. Todos los que había visto alguna vez, todos a la vez. Una corriente helada corrió por él. Espinilla. Crucé la cocina y encontré una pequeña habitación. En la pared, un reloj. Monumental, uno que hace correr el reloj con la gravedad de un veredicto. Tú. Manos ennegrecidas por el tiempo, arrastradas como si llevaran siglos en sus atrás. Sobre una mesa cubierta de polvo, trapos sucios, tierra. Sangre seca. No. Quería saber. Las paredes se pelaban como piel muerta, el techo estaba manchado de. La humedad parecía llorar. Y en medio de esos escombros, un lecho de manantiales. Oxidado hasta los huesos. Nadie duerme con algo así. A menos que no tenga elección. La fatiga me golpeó como una ola. Una semana de noches sin dormir, 5 horas al volante y esos 30 kilómetros que se alargaron como una eternidad. Sin ceremonias me senté en la cama, ignorando el riesgo de que se derrumbara bajo mi peso y me arrojara al sótano, si es que existía un sótano. ¿Lo tiene? La estructura crujió. Pero aguantó. Buena señal. Usé la bolsa como almohada, cerré los ojos y antes de. El miedo pudo alcanzarme, el sueño me tragó. Me desperté con un ruido. Pasos en la cocina. El suelo gime bajo un peso que no era mío. Me senté con la voz ronca, ¿hay alguien ahí? Los pasos se detuvieron. Alguien, o algo, estaba allí. Me levanté, mi corazón latía tan fuerte que dolió. La cocina, vacía. Solo marcas recientes de barro en el suelo. ¿Quién diablos camina alrededor en este momento, así de sucio? ¿Y a dónde fue? El pánico comenzó a nublar su pensamientos. Cuando me volvía para irme, una sombra alta pasó por la puerta de la sala. Corrí detrás. Más barro. Un rastro que conducía a una trampilla en el suelo, casi invisible en la penumbra. ¿Cómo no vi esto antes? Dudé. ¿Bajar? ¿Para qué? No era como si hubiera entrenamiento en la lucha contra demonios. Pero la curiosidad o la estupidez siempre gana. Me senté en la cama, pesando la navaja suiza en la mano. Si es algo en este mundo, tal vez ayude. Si no, respiré hondo y me acerqué a la trampilla. El pomo de la puerta estaba cubierto del mismo barro apestoso. Un olor a carne podrida se elevó por mis fosas nasales, tan fuerte que me revolvió el estómago. Mierda. Pero ya había metido la mano. Mierda, literal y figurativamente. No había vuelta atrás. Lo abrí. La luz del celular reveló escalones de madera que descendían hacia la oscuridad total. Genial. Bajar sin saber lo que hay allí. Abajo. Miré la batería, 5%. Plan, bajaré rápidamente, echaré un vistazo, mataré lo que haya allí. Tengo que matar y volver a dormir. Sencillo. Fue entonces cuando algo me empujó por la espalda. Caí rodando escaleras abajo, golpeando cada escalón como si mi cuerpo fuera un saco de huesos. El dolor explotó en su cabeza. Cuando volví en sí, estaba acostado sobre algo duro, poroso. Dedos temblorosos palparon el suelo. Huesos. Calaveras. El haz de luz del teléfono móvil recorrió el sótano, revelando una alfombra de restos humanos. ¿Qué es este lugar? ¿Quién me empujó? ¿Cómo salgo de aquí? Antes de que entre en pánico. Se congeló, un ruido húmedo vino desde la esquina. Algo se estaba moviendo. Chupar, masticar. Se detuvo. Y empezó a levantarse. 3 metros de altura.
Patas largas, secas como ramas muertas. Brazos que se arrastraban por el suelo, terminando en garras curvas. La cabeza. Dios, la cabeza. 1. Cráneo alargado, desprovisto de carne, pero con la boca llena de dientes afilados. Demasiado para ser humano. No había ojos. O no pude verlos. La cosa aulló. Un sonido que desgarró mi alma y se arrojó hacia mí. El celular se cayó. Rodé hacia un lado, sintiendo las garras desgarrando mi camisa, mi piel. El dolor fue un destello blanco. Pero cuando la criatura gritó, me di cuenta, mi navaja estaba incrustado en su pecho. No esperé para ver si era suficiente. Salté, me resbalé. Pasos, las manos apoyadas en la tierra húmeda y podrida. Detrás de mí el monstruo. Irdolak, la palabra resonó en mi cabeza como un nombre, rugió, se arrastró. Mi dirección. Llegué a la trampilla y empujé con las últimas fuerzas que me quedaban. Aire fresco. Amanecer. Agarré mi bolso y me lancé contra la puerta principal, que estaba cerrada con llave. Bosque. Las ancianas no se dieron por vencidas. Joder el pestillo. Corrí hacia atrás, quitando el cerrojo con manos temblorosas. El aliento caliente y podrido de esa cosa se pegó a mi nuca. No miré. Abre él. Puerta y me lancé afuera, corriendo como nunca antes había corrido. La lluvia había cesado. Solo la niebla arrastrándose por el suelo, tragándolo todo. Dentro del auto arranqué sin siquiera cerrar bien la puerta. En el retrovisor, solo el cementerio. Y 5 siluetas altas e inmóviles mirándome partir. Llegué a casa de mis amigos. Amanecer. Me miraron como si fuera un fantasma, cubierto de barro con una corte sangriento en el pecho, descalzo sobre un pie, ojos bien abiertos. Le dije todo. 1. Todos fruncieron el ceño. Pero allí no hay ningún pueblo. Solo un viejo cementerio. Apareció después. Espera. Había un pueblo, sí. Se quemó hace más de 100 años. Todos murieron. Enterraron los cuerpos en el mismo lugar. Silencio. Dormiste encima de ellos. El pueblo quemado. Bueno, la próxima vez tomaremos otro camino a casa. El tercer piso. Una leyenda de los Urales. Una vez Sasa regresó a su pueblo natal, de donde había estado alejado durante años. Me sentí. Extraño la vida sencilla, el ritmo lento de las cosas. Como extrañaba el calor del antigua chimenea de casa de la abuela y su pan dorado, recién salido del horno. El pueblo estaba perdido en los Urales, en plena taiga, rodeado de bosques de abetos. Aire limpio. Un inmenso lago e interminables campos blancos de nieve. En una palabra, belleza. Sasa. Había ido a descansar, olvidarme del bullicio de la ciudad, recargar energías. Pero había algo más que le atraía: cazar con Ivanich, el vecino de su abuela. Hombre sencillo, con el corazón abierto, siempre dispuesto a alguna prosa o un cuento después del trabajar. Y como sabía contar. Todos escucharon en silencio sin interrumpir, porque Ivanich no solo narraba, vivía cada palabra, como si estuviera extrayendo las historias del alma misma. Esa noche, mientras la oscuridad envolvía el pueblo, Sasa y su amigo se quedaron en casa de Ivanich, bebiendo cerveza. El anciano se rió, secándose las lágrimas. Me reí mucho de mis propios chistes. Basta de bromas, Ivanich, preguntó Sasa, aún recuperándose de la risa. Cuenta algo que conmueva el alma. Algo serio. Con moral. La moralidad es lo que. Asuntos. La amiga de Sasa sonrió y miró a Ivanich con curiosidad. Este le golpeó la mano. Lo deja caer sobre la mesa y decide. ¿Por qué no? ¿Sabes cómo empezó este pueblo nuestro? Sasa abrió la boca, sorprendido. Arrastró a Ivanich, imitándolo con tono burlón. Sin vergüenza. Conoce tu propia tierra, muchacho.
Hay cosas aquí que no puedes hacer ni en toda una noche. Contar. Pero bueno, te daré una leyenda. Érase una vez cuando el río Sarana todavía corría ancho y helado, lamiendo los bordes de la taiga, donde vivía un pueblo basquir. En estos bosques. Un pueblo pequeño pero próspero. Junto a ellos tártaros, mari. Viejos creyentes fugitivos. Todos se reunieron, vivieron en paz, hasta que llegaron los emisarios del zar. Pero mucho antes, en esos mismos bosques, otro. Historia, llena de misterios. En las afueras del pueblo basquir, donde el bosque de coníferas se alzaba como un muro impenetrable, vivían una madre y su hija, Asma. Dos mujeres solas, pero no impotente, la casa era pequeña, pero impecable, el trabajo duro, pero hecho con orgullo. Sirga, la madre, adoraba a su hija, no solo por su belleza, sino también por su corazón generoso. El Asma se despertó antes del sol, ayudó en todo y así la vida continuó con calma. Hasta que se enamoró. Era un niño tártaro, Airat. El sentimiento era recíproco, pero su familia se opuso con uñas y dientes. Intrigas, mentiras, presiones, nada sacudió al joven. La amo y... Listo, decía. Entonces a la madre de Airat se le ocurrió un plan. Fue a ver a Asma, fingiendo ser buena. Voluntariamente, con excusas de que su hijo estaba demasiado ocupado para visitarla. Me pidió que le trajera algo suyo, mintió con un suspiro teatral. El anillo que le dio. Dice que quiere mantenerlo cerca de su corazón, recordarte. Asma, sin sospecharlo, le entregó la joya, atándola con una cuerda. Que se lo ponga alrededor del cuello. De esta manera, estarás más cerca de donde importa. La madre de Airat casi se ahoga ante la ironía. Pero él sonrió, guardó el anillo y se fue. En casa, le dijo a su hijo que Asma lo había rechazado. Se va a casar, Airat. Ni siquiera quiere recuperar el anillo. Y añadió con falsedad, estos basquires son astutos. Simplemente me llenaron de excusas. ¿Yo quién? Solo quería conocer a mi futura nuera. La ira se apoderó del joven. Apretó los puños y le ardieron los ojos. Yo quería confrontar a Asma, exigir explicaciones, pero la madre lloró, luchó, fingió. Débil. Terminó rindiéndose. Y en venganza se casó con otra. Asma esperó. Esperó hasta que las lágrimas se secaron, hasta que su corazón se acostumbró a la ausencia. Con el tiempo incluso nació un hijo fuerte y sano. El dolor disminuyó. Hasta que Airat ha regresado. Llegó al pueblo con su nueva esposa, con el pretexto de hacer negocios. La familia intentó disuadir. Él. ¿Por qué ir allí? Insistió la madre. Tu hermano puede irse. Su cordura es más resistente, conoce mejor el camino. No te preocupes, mamá. Me ocuparé yo mismo. Pero no eran los negocios lo que le atraía. Fue venganza. Quería que Asma la viera. Felicidad, déjalo sufrir. Que se muerda los codos con arrepentimiento. Sirga lo recibió con frialdad, midiendo a la esposa de Airat con una mirada gélida. Casi. No le dejó entrar. Pero entonces apareció Asma. Cuando lo vio, se le heló la sangre. Las piernas se debilitaron. Él permaneció allí entre la vida y la muerte. Incapaz de pronunciar una palabra. La otra mujer al lado de Airat era como una puñalada. Mira, hija, gruñó Sirga. Encontró otro. Y ni siquiera recordaba. Ustedes dos. Fue entonces cuando Airat se enteró de la existencia de su hijo. Derribó la puerta, exigió respuestas, arrojó palabras como piedras. Y entonces comprendió. Había sido engañado. Traicionado por su propia madre. Abandonó a la mujer que lo amaba por una mentira. Pero ya no había vuelta atrás. No pudiste deshacer el pasado, ni preguntar. Perdón. Asma, al verlo allí, feliz con otra persona, perdió la cabeza. Los ojos se nublaron, el corazón
Se disparó. No escuchó nada más. Se escapó. Lo buscaron durante 2 días. Nada. Sirga, frenética, mecía a su nieto en brazos, tratando de calmarlo mientras repetía como un mantra: ella volverá. Volverá pronto. Airat, atormentado, no le dio paz. La segunda noche, cuando el frío cortó como una cuchilla, el bebé finalmente se durmió. Sirga, exhausta, se apoyó en la cabecera y cerró los ojos. Hasta que un grito la arrancó de su sueño. Un aullido tan inhumano que se le heló la sangre. Saltó, agarró el pinzas de hierro junto a la estufa y miró por la ventana. La noche era un pozo sin fondo. Solo un rayo de luz vacío escapaba de la casa. Silencio. Solo el susurro de algo o alguien en el patio trasero. ¿Quién está ahí?, gritó con voz temblorosa. Ninguna respuesta. Se quedó allí en el umbral con las pinzas apretadas entre los dedos, sin valor para bajar. Hasta que en el lado oscuro de la pared algo se movió. Una sombra. El grito de Serga atravesó la noche, agudo e incontrolado. A tus pies. Avanzando silenciosamente sobre sus anchas y musculosas patas, un lince emergió de la oscuridad. El miedo la paralizó y sus músculos se convirtieron en piedra. Ella solo podía. Mirando fijamente al visitante nocturno inmóvil, mientras una voz dolorosamente familiar explotó en su mente. Madre. Serga miró hacia esos brillantes orbes dorados, tan grandes que parecían contener océanos de dolor. Y allí, en lo profundo de esa mirada salvaje, habría jurado ver lágrimas. Mamá, mamá. El lamento volvió a resonar en su cabeza, ahora más fuerte. Más urgente, como un anzuelo que se hunde en tu alma. De repente la sangre dejó su rostro. Se apoyó contra la enorme puerta, con las manos presionando su pecho. Pecho como si tratara de contener el corazón que amenazaba con estallar. No puede ser. No. Podría ser ella. Pero ya no había ninguna duda. Esa voz era la de su hija. Tu propio carne. Y entonces, como veneno corriendo por sus venas, algo oscuro y viscoso inundó su ser: odio. Un odio tan denso que ardía. Viniste a recoger a mi nieto, ¿eh? Después. ¿Todo? Después de perderse en el bosque como una maldita cosa. El lince alternó su mirada entre las ventanas y la puerta, pero permaneció inmóvil, como esperando permiso. Devuélvemelo, la orden resonó en su mente, clara como el golpe de un cuchillo. Serga empezó a temblar. Sacudió la cabeza, tratando de convencerse a sí mismo de que era un pesadilla, pero el dolor en mi pecho era real, insoportable. Vete. Fuera de aquí. Gritó. Loco de dolor. No te daré a mi hijo. Nunca. Sus dedos se clavaron en la madera del puerta mientras bajaba las escaleras, sus pies resbalando sobre el hielo. Aplaudí. Como alguien que persigue a un perro rabioso por el porche. Fuera. Fuera, maldito, pero el lince. Él simplemente se movía inquieto, inhalando el aire ansiosamente, sus orejas con sus mechones negros temblando ligeramente. Dio un paso atrás y luego dejó escapar un aullido. No fue un aullido de animal. Fue un grito humano, desgarrado por un dolor ancestral, un lamento que no pertenecía a los lobos ni a ninguna otra criatura de la tierra. Parecía el llamado de alguien perdido en el bosque, pero distorsionado por una voz ronca y un rugido primario. ¡Au! El lince arrastró con los ojos fijos en la puerta entreabierta. Y. Luego, desde el interior de la casa, llegó la respuesta, el llanto desesperado de un niño. Ella lo está llamando, el pensamiento cortó a Serga como una cuchilla. Se dejó caer sobre los escalones helados, con las manos enterradas en el cabello. ¿Qué hacer? Afuera. Aulló una madre. Adentro, un bebé lloraba. Él la necesita. Necesitas la leche, de lo contrario. Muere, nieto mío, sangre mía. ¿Pero cómo entregarlo? Ella ya no es humana. Tomará
El niño a la taiga, y solo hay muerte. Los sollozos del niño y los aullidos del lince se entrelazaron, desgarrando sus tímpanos, arrancando pedazos de su alma. De repente Serga se levantó sobresaltado. Tropezó hacia la puerta y se abrió de par en par con los labios temblorosos. Que el diablo te lleve entonces. Llévatelo a él. Las lágrimas se congelaron en su pálido rostro, cayendo como cristales sobre el escalón helado. Lynx entró en la casa con pasos peludos. Cuando se fue, llevaba dientes, un paquete pequeño cuidadosamente envuelto. Serga siguió sentado, su mirada vacía fija en el horizonte. ¿Qué haces ahí parada?, preguntó sin mirar a la criatura. Irse. El lince se detuvo al borde del porche, sus ojos brillantes se llenaron de una tristeza infinita. El bebé del bulto ya no lloraba. Parecía estar durmiendo en paz. Vete, te lo dije. Ya no soy tu madre, ¿entiendes? No lo soy. Serga agarró un trozo de leña a su lado. Alcanzarlo y lo blandió como un arma. El lince saltó hacia atrás y luego, con una última mirada penetrante, esos ojos ardían como brasas, desapareció. Entre los árboles. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todo lo que quedaba era el zumbido del aullido en sus orejas, como una cicatriz reciente. Los árboles murmuraron suavemente, sacudidos por una ligera brisa. Serga se puso de pie con los ojos muy abiertos y el pelo blanco, despeinada como una corona de espinas. Le temblaban las manos, pero no era por el frío. Entró a la casa lentamente, cerrando la puerta detrás de él con un ruido sordo. Un momento después, la luz de las ventanas se apagó. Y entonces, un sonido ahogado resonó allí. Dentro de... A la mañana siguiente encontraron a Serga muerto. ¿Qué pasa, viejo? Saka se inclinó hacia adelante, devorando cada palabra con la mirada. Incendio. ¿Qué pasó después? No te detengas ahí. Ivanich suspiró y se pasó los dedos por la rala barba. Bueno. Airat abandonado. La mujer cortó los lazos con la familia. Se fue a vivir a ese mismo pueblo donde Asma y Yergi vivió. Construyó una cabaña al borde del bosque, se convirtió en un hombre amargado. Tan feo solo. Su cabello de repente se volvió blanco, su barba creció como la maleza. Hasta que un día desapareció. Buscaron por todo el bosque, pero ¿dónde encontrar a un hombre que... ¿No quieres que te encuentren? El anciano bajó la voz. Dijeron que se había topado Asma y el niño. Que ella se lo llevó. Porque cuando Asma se escapó de casa, me topé con una de esas cosas, ¿cómo se llaman? Ah, sí, una ducola. Oyeron sus gritos y la convirtieron en lince. A veces en las noches más oscuras. En invierno todavía se puede escuchar un largo aullido proveniente de las profundidades de la taiga. Hizo un pausa. Eso es lo que hace el amor, muchachos. ¿Y la mentira? Ah, la mentira es aún peor. Saska guardó silencio. Su amigo suspiró profundamente con los ojos fijos en el suelo. Un dolor hueco se instaló en el pecho de todos, como si les hubieran arrancado algo. Afuera, los copos de nieve seguían cayendo, silenciosamente acumulándose en él. Amplias ramas de abetos. El bosque de taiga rodeaba el pueblo como un muro impenetrable, y en el cielo oscuro, las frías estrellas brillaban indiferentemente. Sí, alguien, murmuró. Y el viento se llevó el resto.